Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren todas y todos muy bien. Les extrañamos mucho, claro que sí, y yo sé que ustedes también de la misma manera desean volver a clases, pero pues en este momento hay que cuidarse, hay que cuidarnos todos, y pues esperemos vernos pronto. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida. Nuestro tema es los trastornos en la adolescencia. Así que comenzamos. Y pues vamos a empezar a hablar sobre qué son los trastornos alimenticios. Básicamente los trastornos alimenticios van a ser todas aquellas afecciones graves de salud mental que implican problemas serios sobre cómo se piensa y sobre cómo se ve la comida o cómo se percibe la conducta alimenticia. Además, este problema pues va a afectar la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas, renales o inclusive en grado máximo pues llevarnos hasta la muerte. Ahora vamos a explicar los tipos de trastornos alimenticios. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es los atracones de comida. Los atracones de comida no son otra cosa más que aquella característica que tienen las personas que siguen comiendo aún después de estar llenas. Es decir, generalmente son personas que sienten atracción hacia el seguir comiendo, incluso cuando ya han satisfecho su necesidad. En general se puede decir que tienen sentimientos de culpa, vergüenza y en algunos casos hasta de angustia. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia puede causar aumento de peso y obesidad. El trastorno por atracón de comida es un trastorno alimentario de los más comunes en América del Norte. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de los atracones de comida? Primero que nada, comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un cierto tiempo específico. Además, comen incluso cuando obviamente ya están llenos y no tienen hambre, comen rápido durante los episodios de atracones, comen hasta que estén incómodamente llenos, es decir, ya tener cierto grado de dolor. A veces tienden a comer inclusive solos o en secreto para evitar la vergüenza. Se sienten angustiados y avergonzados por la alimentación que llevan y hacen dieta con frecuencia, pero pues posiblemente sin pérdida de peso. ¿Por qué? Porque cuando comen, pues comen en grandes cantidades. El otro trastorno del que vamos a hablar es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es aquella enfermedad característica de las personas que pues de alguna manera tienen periodos de atracones igual, pero luego se purgan provocándose vómitos o usando laxantes. Es decir, comen en exceso, pero llega un momento en el que todo eso que han comido lo tienen que extraer. Y esto pues lo pueden hacer a partir de laxantes o enemas para acelerar el tránsito de alimentos en el cuerpo o hacen ejercicio intensivo y excesivo y en algunos casos, por ejemplo, tienden a hacer el ayuno. Con el tiempo, la bulimia nerviosa puede afectar y causar problemas de salud tales como la inflamación y dolor de la garganta crónico. Las glándulas salivales se inflaman en el área del cuello y de la mandíbula, por tanto vomitar. El esmalte dental se desgasta por los ácidos que arrojamos al momento de vomitar. Puede provocar, por ejemplo, caries o algún tipo de sensibilidad en la boca. Además, la enfermedad de Erge y otros problemas gastrointestinales, una deshidratación severa por estarse purgando de manera constante, un desequilibrio electrolítico que puede ser por niveles demasiado bajos o demasiado altos según las características de la persona. Otro de los tipos de trastornos es la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa va a ser característica de aquellas personas que restringen severamente los alimentos o comen cantidades muy pequeñas que solo
o de solo algunos alimentos. Pueden verse a sí mismas con sobrepeso, se ven gordos, incluso cuando están peligrosamente delgadas. La anorexia nerviosa es el menos común de los trastornos, pero es uno de los más graves y puede inclusive pues llevarnos hasta la muerte. Ahora, hablando de los síntomas de la anorexia nerviosa, podemos decir que comen muy poco, hasta el extremo de morir de hambre, hacen ejercicio intensivo y excesivo, tienen una delgadez extrema, tienen miedo intenso a aumentar de peso y su imagen corporal está prácticamente distorsionada. Ellos se ven al espejo y no se ven delgados, sino se ven con sobrepeso o con un peso excesivo. Y bueno, pues con el tiempo esto les puede causar muchísimos problemas en la salud, como la baja densidad ósea, pueden tener anemia, obviamente la pérdida muscular y la debilidad, el cabello y las uñas se quiebran y se cae el cabello, la piel se reseca y se ve manchada o amarillenta, tenemos un crecimiento de vello pero muy fino en todo el cuerpo, estreñimiento severo, hablamos de la presión arterial baja, respiración y pulso lento, es decir, al darle a nuestro cuerpo tan pocos nutrimentos, pues prácticamente lo estamos poniendo al borde de la muerte. Y por último nos puede llevar inclusive a una falla multiorgánica que nos puede llevar a consecuencias severas. Y por último, pues también vamos a hablar de lo que es la vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? La vigorexia es una obsesión que se forma en las personas por tener una imagen corporal fuerte, musculosa y con poca grasa. Esto puede convertirse prácticamente en una adicción muy peligrosa, ya que pues principalmente es originado por una baja autoestima y una percepción errónea de lo que es nuestro cuerpo. Y además, pues aquí podemos decir que la vigorexia también recibe el nombre de anorexia invertida, puesto que las personas se privan de la alimentación y no necesariamente hablando de que se mueran de hambre, sino que ahora la alimentación cambia por completo, comen una gran cantidad de proteínas, incluso utilizan anabolizantes, multivitamínicos y demás que les van a ayudar a ellos para aumentar la masa muscular. Pero, por ejemplo, aquí tenemos que pueden generarles consecuencias severas o secundarias tales como el acné, el aumento de las glándulas mamarias, la caída del pelo, cambios de humor, problemas cardíacos, es decir, también presenta severas consecuencias en el cuerpo. Y esto, pues, ¿qué lo provoca? En la actualidad sabemos que hay muchas modas y hay personas que después de una depresión se refugian en este tipo de actividades y lo vuelven una adicción y ya no hay un control. ¿Para qué lo causa? Vamos a hablar de varios factores. En primer lugar, podemos hablar de los genéticos o biológicos, que son aquellas características fisiológicas del propio cuerpo, las conductuales que son aprendidas, y luego tenemos las psicológicas o sociales que tienen mucho que ver con el entorno donde nos rodeamos. Sabemos que en la actualidad ustedes, los jóvenes, son muy atacados por la televisión, por los medios de comunicación, mismos que les presentan modas e ideales de cuerpos perfectos para que ustedes los cumplan cuando genéticamente nuestro cuerpo a lo mejor ni siquiera está preparado para tener ese grado de delgadez. Pero son factores que determinan mucho del cómo desean verse los adolescentes. Cuando trabajamos con adolescentes es bien importante darse cuenta de que son bombardeados por un sinnúmero de estímulos y que además están en plena etapa de consolidación de su personalidad. Es muy fácil que un adolescente pueda de cierto modo desviarse y cambiar la percepción que tiene de sí mismo y de su cuerpo justamente por toda esta cantidad de estímulos que recibe del exterior. Y bueno, pues ¿cuáles serían los tratamientos para los trastornos alimenticios? Vamos a hablar de 4 tipos de tratamientos para estos trastornos alimenticios. ¿Cuáles van a ser? En primer lugar está la psicoterapia individual, grupal y o familiar. Esta terapia pues prácticamente puede incluir enfoques cognitivos, conductuales, que tratan de ayudar al individuo a cambiar y afrontar los patrones de comportamiento que ha adquirido durante el tiempo
que ha mostrado ese trastorno adquirido. El otro es la atención médica y monitoreo. Aquí va incluida la atención de las complicaciones que pueden causar los trastornos alimenticios, es decir, hablar de las consecuencias a nivel fisiológico, atender las deficiencias nutrimentales y carencias que pueda tener el organismo a partir de el tipo de trastorno que tenga. Y luego hablamos también del asesoramiento nutricional. Los médicos, enfermeras y consejeros les ayudarán a comer de manera saludable para alcanzar y mantener un peso, pues obviamente sano. Y por último van a ser los medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Básicamente serán antidepresivos, antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo, que pueden ayudar a tratar algunos de estos justamente trastornos alimentarios y además a disminuir los síntomas en la depresión y la ansiedad que a menudo acompañan a estos trastornos. Es decir, la atención tiene que ser multifactorial, dado que las características de cada uno de nosotros pues va a cambiar, no va a ser la misma. Lo importante aquí es hacerle sentir al adolescente que su cuerpo es hermoso como lo tenga. A lo mejor sí puede ser que no sea perfecto, pero sabemos que se trabaja sobre el mismo y hay que enseñar primero que nada pues el amor propio pues a cada uno de los componentes de nuestro cuerpo. Esto sería todo, chicas, que tengan un excelente día.